Hablemos de muerte. Y la verdad es que cuando he dicho esa frase de hablemos de muerte, pues termino hablando únicamente de la vida. Quiero compartir con ustedes este pequeño espacio donde no se trata de un podcast, donde no se trata de una entrevista, sino simplemente de contar lo que fue mi transformación y mi vivencia a partir de fenómenos y de situaciones que quedan completamente fuera de nuestro alcance y que se necesita mucho tiempo para lograr comprenderlo. Estoy hablando específicamente de la muerte de un hijo, y cuando se trata de dos, y cuando se trata de todos los que tienes, y cuando te ves imposibilitada de tener más hijos, ¿no? Es algo sumamente doloroso, sumamente complejo. Sin embargo, cuando empieza a pasar el tiempo y tú te permites experimentar, ya dejemos de lado las etapas, ¿no? O sea, más que nada, ver qué necesita tu cuerpo. Al principio, el mío me pedía únicamente una cama. De hecho, fue lo primero que pedí. Lo primero que pedí cuando llegué al accidente fue una cama. Y me preguntaron, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Y yo, una cama. Quiero acostarme, porque definitivamente mis piernas no me sostenían. Cuando hablamos de muerte y que indudablemente nos lleva a hablar acerca de nuestra propia vida, la vida del sobreviviente, y de cómo nosotros veíamos la vida y cómo veía la vida esta persona que ya trascendió, no importando en lo que tú creas. Y en mi caso particular, al tratarse de niños tan pequeños, Dante de 3, Regina de casi 2, pues sus recuerdos y su concepto de la muerte, tal vez Dante lo tenía muy vago, sí sabía que tenía que cuidarse, que había peligros. Yo de repente sí era una mamá como muy aprensiva de no te vayas a caer, o sea, como a lo mejor cualquier mamá mexicana, ¿no? De cuidado y eso está muy peligroso y te vas a raspar y entonces, ¿sabes? Y con Regina, bueno, pues como era más pequeña y muy, muy apegada a mí, prácticamente, o sea, yo terminé de cargar a mi hija y mi hija muere, ¿no? O sea, todo el tiempo la cargué, o sea, ella muere de 1 año 10 meses y la verdad es que recuerdo perfecto cuando mi cuerpo, es decir, esta parte de aquí, de mi cintura, donde yo apoyaba las piernas de mi hija, me dijeron, hey, ¿dónde está tu hija? La extrañamos. O sea, ¿dónde está esa carga? De ladito, ¿no? Que yo la cargaba así, de ladito, con sus piernas gorditas y era una experiencia bien, bien padre y que puedo profundizar a tal grado de terminar llorando, de sé lo que se siente hacer llorar a una persona, a una mesa, a un auditorio, a miles de personas, a cientos de personas y a millones de personas con tu historia en una entrevista, en un podcast. Sin embargo, no se trata de eso, o sea, no se trata en este momento, en mi situación, en mi vida, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque hay momentos para todo, ¿no? Y hay veces que ni siquiera es algo que se planea, que en una simple plática, a lo mejor un recuerdo, que estás con una gran amiga, que estás con un pequeño que dice la misma frase que decía tu hijo, y entonces recuerdas que tú también tenías el rol de mamá y es cuando definitivamente pues las lágrimas se hacen presente. Esa en primera instancia, esa situación. Sin embargo, también existe lo que los demás piensan de nosotros, que si no hacemos un trabajo continuo y de profundidad, nos pueden herir, a lo mejor sin tener la intención, pero puede pasar. Y son cosas
tan especiales y tan diferentes. Y son trajes a la medida que en realidad es prácticamente imposible que alguien diga, yo estoy 100% preparado para mi muerte y para la muerte de alguien querido, de alguien más, ¿no? 100%, yo sé cómo voy a reaccionar. Estamos mintiendo. Podemos tener la preparación, podemos tener la espiritualidad, podemos tener una religión que nos diga y nos prometa que entonces esta persona que amamos ahora está mejor, o tenemos el consuelo de, oye, espera, es una enfermedad, estamos cansados de cuidarlo, él está cansado de sufrir y el bolsillo está cansado de pagar y de gastar. Y es aquí en donde nos volvemos muy propensos al arquetipo. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. ¿Qué concepto tenemos de una madre que pierde a un hijo? ¿Cómo tiene que estar esa mamá? Bueno, hasta yo se los puedo compartir. De acuerdo a mis vivencias y de acuerdo a mi experiencia, pero no la mía. Experiencias de las mujeres de mi clan, de las mujeres que pertenecen a mi círculo, a las mujeres que conozco, incluso a las que ni siquiera he tratado, pero sé perfecto que esa mujer no es feliz. O sea, en mi mente es una mujer que va a vivir siempre con la herida, una mujer que siempre va a añorar a sus hijos, una mujer que hasta el último día de su vida, hasta su último suspiro, se preguntará atormentada el por qué sucedió esto, ¿no? Entonces nos vamos a remontar un poquito, les voy a compartir. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien se acercó a ti y te dijo, murió un ser querido? ¿Qué edad tenías? ¿En dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te lo dijeron? Cuando se hablaba de la muerte en tu familia, ¿era algo natural o era algo de lo que nadie hablaba? ¿Acostumbraban de niño, cuando tú eras niño o niña, a llevarte al cementerio? ¿O decían, esos lugares no son para niños, esos lugares son de adultos? ¿Cómo lo manejaban? ¿Cómo lo manejaban en tu casa? ¿Cómo lo manejaban en tu hogar? ¿Cómo lo manejaban en tu familia, en tu colonia? ¿Cuál fue la primera persona que se murió? No importa. No importa si el lazo era muy cercano, si lo querías muchísimo, o simplemente era hasta el morbo, ¿no? De, pues se murió don fulano, el de la tienda, ¿no? Pues vamos al velorio. Inclusive eras de los que te asomabas y veías el cuerpo, ¿no? Ay, no, pues quedó todo pintado de blanco, o tenía una sonrisa, o extrañamente, pues tenía la boca abierta, no sé por qué no se la cerraron. Y de esas les puedo contar 1000 historias, ¿no? O más de los que me han compartido. Sin embargo, fíjense que en mi caso, la muerte era algo que se veía con respeto, muy apegado a la espiritualidad, con un consuelo de te vas al cielo si te portaste bien, te vas al purgatorio, entonces los que nos quedamos aquí rezamos y te vas al cielo, y ahí en el cielo se la pasa uno increíble. En el cielo se la pasa uno bomba. Y pues también me decían que los hijos, era una bendición tener hijos, era una bendición ser mamá. Y cuando los perdías había que entregarlos con alegría, había que entregarlos con cierta resignación. Una palabra que detesto hasta el día de hoy. Resignación creo que es igual a mediocridad. O sea, en esa misma categoría la tengo, aunque no sea lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo empieza todo este remolino, no? Porque el día de hoy quiero compartirles que estoy tomando un curso maravilloso, un taller maravilloso, que se llama Mujeres que corren con lobos. Y de verdad, sí he conocido lobos. Por ahí tuvimos una mascota cerca que era, bueno, no era 100% lobo, era cruza de lobo con pastor alemán y digamos que era un animal noble, era un animal fiel, inteligentísimo, y eso es lo más cercano que tengo de un lobo.
Pero Mujeres que corren con lobos va más inclinado a conectar con tu intuición y que los lobos no son los hombres, sino tus creencias. Los lobos son todo lo que pensamos, cómo lo pensamos, por qué lo pensamos, nuestras lealtades y un montón de cosas gracias a esta hermosa y maravillosa Clarisa, que escribe este libro de una manera magistral, que por cierto, Clarisa sigue con vida, tiene 80 años si no me equivoco, y tengo el privilegio de que, bueno, pues este taller lo estoy tomando junto con otras 35 mujeres con historias totalmente diferentes una de la otra y con una líder de la manada, mi queridísima psicóloga y amiga Tere Millán, una mujer extraordinaria, dotada de un gran talento y de una gran inteligencia que le permite poder acompañar a todas estas mujeres en sus procesos. Bueno, ¿por qué hago esta referencia? Porque a veces pareciera que todo lo que hacemos nadie lo ve, nadie se da cuenta. Y la verdad es que no es así. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos con una intención y esa es la que debemos de analizar. Cuando comenzó mi camino del duelo y el de entender un poquito el por qué a mí, por qué yo, por qué mis hijos, incluso hasta me llegué a preguntar, bueno, a lo mejor pon tú que yo una vez me porté mal, 2 veces, 10, 15, o yo soy una perversa, pero el papá de mis hijos no, y entonces ¿por qué a él le hacen este dolor? ¿Por qué le causan esto si él era tan buena persona y él era su papá? Bueno, las preguntas que uno se hace como madre, de verdad, no, o sea, puede ser una pila de libros de la biblioteca más grande del mundo. Y esto es muy tortuoso, esto es un camino lleno de espinas, es un camino peligroso, es un camino de mucha intranquilidad. Y es por eso que me vi pues llamada como a hacer algo por la mamá que recibe la noticia el día 1, por esa pobre mujer que no sabe qué hacer, no sabe si llorar, volverse loca, suicidarse, correr, reír, subir, bajar, o sea, de verdad no encuentras el camino. Si leer, voy con un budista y entonces voy con un sacerdote y entonces voy con un judío, ¿a dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Dónde voy a encontrar una respuesta? Bueno, yo la verdad, las respuestas están aquí adentro. Aquí se encuentran, no están afuera. Todas las respuestas a todas nuestras preguntas, absolutamente todas, están aquí. Pero para que esas respuestas sean asertivas y sean lo más sanadoras y tú te conviertas en una mujer medicina, lo que tú necesitas es ayuda, acompañamiento. ¿De quién? De todos. ¿De quién? De quien te ame, de quien tenga una buena intención. A quien le importe, a quien tenga esta duda, estas ganas de poner un poco de amor en el mundo, un poco de empatía. Y esto me hace recordar la primera vez que una madre me pidió ayuda para su proceso de duelo, cuando yo tenía muy poco, incluso ni siquiera era tanatóloga, era como dame un consejo de mamá a mamá, ¿no? Fue una mamá que su hijo perdió la vida también en un accidente de auto, y él muere de manera inmediata. El chavo se desnuca, él iba en la parte trasera del auto y bueno, pues la mamá, ¿qué les digo? Estaba rota, como todas las mamás, las primeras horas, los primeros días, los primeros meses, los primeros años. Y recuerdo que recibí una llamada de una amiga de ella y me dijo: Ale, por favor,
tú tienes que hablar con ella porque esto acaba de pasar. O sea, esto sucedió ayer en la tarde y era en la mañana, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pero es que yo lloro todos los días. Mis hijos murieron hace 6 meses. En realidad mi camino es muy corto y ni siquiera sé si voy en dirección correcta, ¿no? A lo que ella me respondió, si tú le puedes regalar una hora de paz, será una hora de paz para ella, que te agradecerá toda la vida. Y bueno, así sucedió y fue entonces que conocí el poder sanador de ayudar. O sea, ayudar está en otro nivel. O sea, ayudar es una cosa hermosísima que si realmente encontráramos la profundidad de ayudar desde el corazón y con una intención correcta, el mundo definitivamente sería mucho más equitativo, mucho más empático. No tendríamos problemas de nada. Es más, ¿de qué me estás hablando? Que si el mapa mundi, quiten las divisiones y vamos a hacer un terreno completo y no necesitas pasaporte y no necesitas visa y no necesitamos nada. Porque lo único que necesitamos es amor, punto. Y el amor nos lleva a la empatía, a la comprensión, al acompañamiento, al te voy a ayudar, hay que hacer equipo y a un sinfín de situaciones. Si es tu caso, probablemente, si estás en primera persona, viviendo en este momento, la pérdida física de la persona que más has amado, que puede ser tu hijo, y ojo a lo que estoy diciendo, que puede ser tu hijo. O sea, no demos por sentado que a las personas que más se aman son a los hijos, porque resulta que en talleres y en conferencias llegan conmigo y secretamente me dicen, a mí me dolió más que la muerte de mi marido que la de mi hijo y no me lo puedo perdonar, soy una desgraciada. O sea, ¿cómo puedo ser tan mala mujer, tan mala madre? Le digo, oye, espérate. Y tan ruda, ¿no? Le digo, bueno, si se trata así como de juzgar, que no es el objetivo, está siendo muy ruda contigo. No tiene que dolernos más la muerte de nuestros hijos que la muerte de un papá, de una mamá, de una mascota, de un proyecto, de, bueno, un sinfín de cosas a lo que tú le tenías puesto tu alma, tu corazón y tu espíritu. Somos muy señaladores, somos muy juzgones, somos muy amantes de vamos a poner la lista aquí de lo que le debe doler más a una mujer. En primer lugar, se tiene que colocar el hijo. Y si a usted no le duele que se le muera el hijo, usted es una desgraciada. Usted es una mendiga. Usted es simplemente una persona sin sentimientos. Le vale gorro todo. Es más, usted es una mala persona. O ¿por qué no decirlo? Esta mujer está loca, esta mujer está endemoniada, esta mujer... Y bueno, que les cuento todo lo demás que se puede llegar a decir. Cuando a mí una mujer llega y me dice, me dolió más la muerte de mi madre que la de mi hijo, y luego me quiere dar la explicación del por qué le duele más la muerte, y le digo, a ver. A la única persona que le tenemos que dar explicaciones de nuestro dolor, de nuestro proceso, de nuestro duelo, de nuestra pérdida, es a nosotros mismos, a nadie más. Cuando la gente te pregunta, mira, la gente que te ama no te lo va a preguntar, que es la que nos importa, la que está cerca de ti. La curiosilla, la que tú crees que te ama, pero pues resulta que pues como que no te ama mucho, te va a decir, oye, pero pues claro que a ti te duele mucho más la muerte de tus hijos, ¿no? O sea, de tu hijo, de tu hija. Entonces, si tú contestas, ¿sabes qué? Me dolió más la de mi mamá. La de mi papá va a decir, híjole, bueno, cada quien piensa diferente, pero tú sabes que se va a salir de ahí y le va a decir a todo tu grupo con el que te relacionas, porque ni siquiera me atrevería a decir que es un grupo de amigas, a ese grupo iba a decir, pues, ¿cómo ven a Gloria? Le valió. Ella dice que es su mami. ¡Qué barbaridad!
Si mi hijo se llegara a morir, no, bueno, yo estaría arañando las paredes. Por mí que se mueran 3 mamás mías, pero que no se muera mi hijo, ¿no? Y bueno, es al punto al que quiero llegar. En esta primera entrega, en este primer video, que estamos en 2025, quiero que hagas, por favor, un pequeño ejercicio de pensar el día de hoy, ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Cuál es el proyecto que más amas? ¿Qué sería algo que si lo perdieras te sentirías profundamente rota, incompleta, perdida? Me encantaría que hicieras ese ejercicio. Y después, analizar que tu mejor proyecto eres tú, que la persona más importante eres tú. Y que aunque todas las personas que están a tu alrededor te vean como una frívola o proyectes una imagen que sin duda no eres, de, pues es que ella nomás piensa en ella nomás, pues primero ella y ya, qué egoísmo. No. No disfracemos de egoísmo la crueldad de la gente. En realidad, no es egoísmo. Las madres que hemos perdido de manera física a nuestros hijos nos hemos tenido que defender como gato boca arriba y muchas veces yo di explicaciones que no debí de haber dado del por qué decidí volver a ser feliz. Pero a ustedes sí se las voy a decir, mamás, porque sé que ustedes sí me lo van a entender. Y a mí no me importa quedar bien con nadie. A mí me importa quedar bien conmigo. Y me importa quedar bien con aquella mujer que, bueno, no les quiero exagerar, pero el día de hoy son las 5:40 y he recibido 7 regalos. 7 regalos, 4 felicitaciones, no en redes sociales, sino cara a cara. Y uno de mis regalos fue de la señora de la fruta, la señora que me da la fruta, ¿no? Me pidió un libro y me dijo, oiga, ¿usted lo escribió? Le digo, sí, tengo 2. Déjame ver si tengo. Y le regalé 2 libros. Con la consigna que ella regalara el segundo libro a una mamá que hubiera perdido un hijo, ¿no? Esa era la consigna. Y la verdad es que hacer el bien se nota, hacer el bien es automático. Hemos oído hablar mucho del karma. A veces el karma es tan rápido que vaya, me llega a impresionar, ¿no? Hay personas que a cambio de nada nos dan un abrazo. El día de hoy ya traía todas mis cosas para retirarme de mi clase y la maestra me dijo, Ale, como si me fuera a pedir algo. Así lo noté yo, entonces volteé y le dije, sí, así como, ¿en qué te puedo ayudar, no? Y me dijo, quiero darte un abrazo. Entonces yo me quedé como muy sorprendida porque no estamos acostumbrados al amor en cualquiera de sus presentaciones. No estamos acostumbradas a recibir amor. Y de otra mujer también es así como raro, ¿no? Cuando siempre nos han puesto a competir desde que somos muy pequeñas. Me abrazó con un abrazo tan cálido que lo puedo recordar. Y me decía, tenía muchas ganas de abrazarte. Y yo le dije, lo recibo con amor. Salí de ahí con una sonrisa que no me cabía en la cara. Me subí a mi camioneta y ya, voy manejando. Y llego a una boutique y le digo al chavo, es que tú tienes tan buen gusto y me encanta todo lo que haces y lo que vendes. Y luego me dice, oye Ale,
¿de cuál calzas? Y yo, del 26. Te quiero regalar unas botas. Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Se fijan? O sea, siempre autoboicotearnos todo el tiempo. En cosas materiales, en cosas espirituales, de emoción, siempre es el, no, primero, no, pero ¿por qué me lo va a dar? ¿O qué me va a pedir? ¿O va a querer que le haga una historia? ¿O qué? Absolutamente nada por el gusto de regalármelo y de yo recibirlo. Me dijo, pruébate las botas. Me las probé, me quedaron perfecto. Y le dije, que se te multiplique 70 veces 7, a lo que él contestó, y a ti que se te multipliquen en bendiciones. ¡Wow! ¿No? O sea, es lo que llena el alma, es lo, por ahí había, y le voy a hacer publicidad, pero me encanta, caldito de pollo para el alma, así lo sentí. Yo amo el atole, amo el tecito, de hecho ahorita fíjense, les voy a compartir, tengo aquí un tecito que me he vuelto muy fan del jengibre, ni siquiera he visto sus propiedades, a mí me gusta porque raspa. Jengibre con limón, déjenme le tomo un poquito. Qué delicia, y sin azúcar, que me ha costado muchísimo bajarle al azúcar. Bueno, regreso. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hoy, antes del abrazo de la maestra, de que me regalaran las botas, hice un recordatorio de Dante y de Regina. Pero vaya, los recuerdo todos los días. En el 3 de agosto se van a cumplir 12 años y sé que puede pasarme lo que sea, lo que sea. Puedo olvidar hasta cómo me llamo. Pero estoy segura que nunca voy a olvidar que Dante y Regina fueron mis hijos. Son mis hijos y serán mis hijos por siempre y para siempre. Y la verdad es que subí una historia en WhatsApp porque voy a regalar libros a los niños este 30 de abril, libros de tanatología infantil, niños que están viviendo procesos de duelos complejos por divorcios, por accidentes, por separación de sus papás, porque se cambian de escuela, por el bullying y por todo lo que pasa a un pequeñito. Y entonces encontré una caricatura donde venía una mamá con un hijo y una hija, ¿no? Entonces puse gracias Dante y Regina, porque al final todo lo que hago, bien o mal, porque a veces uno pone toda su intención y no salen las cosas como las planeamos, todo es en el nombre de mis hijos, para honrar su recuerdo y que su legado permanezca, aun cuando su mamá ya no esté en este mundo. Y fíjense cómo es la vida. La muerte de mis hijos me hizo una mejor persona, y esto lo hemos compartido mujeres y madres que han pasado por procesos muy complejos de enfermedad y que lo han superado, como puede ser una diabetes, un cáncer, un lupus, una hepatitis, complicaciones, ¿no? Y me dicen, Ale, fíjate que después de mi enfermedad me volví una mejor persona y ya no le tengo tanto coraje a la enfermedad porque me trajo cosas muy buenas. Le dije, no, cállate, la muerte y yo, no, olvídate. O sea, yo decía, a ver, siéntenmela aquí. No, y pues claro que me la senté. Yo hablé con la muerte muchísimas veces, pero pues era un trabajo completamente inútil, porque al final, pues ella hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Hizo su papel, hizo pues lo que corresponde, porque nadie le reclamamos a la vida, ¿no? Y decimos gracias a la vida, que me ha dado tanto, gracias a la vida, que me dio tantas cosas sin merecerlas, etc. Pero a mí me encantaría que me acompañaran estos 30 minutitos, porque la verdad es que ni siquiera yo sé de qué les voy a hablar. La inspiración llegará y justo en el momento que tú necesitabas un apapacho, que necesitabas una caricia, como te digo, un caldito de pollo, tu bebida favorita, que puede ser un té, un café, un chai, lo que tú quieras, una infusión, una tisana, que digas, ay, Ale, qué rico, estos 30 minutos me supieron bien. Y esto que tú me acabas de decir me da
mucha luz para irme por este lado, o esto que tú me acabas de compartir me da muchísimo sentido, me hace sentido. Y lo más curioso es que yo les iba a decir cómo había nacido el día que la vida se detuvo, así que espero, y sí lo voy a hacer porque tengo que ser una mujer más estructurada, en la próxima entrega de los 30 minutos con Ale Castañeda, pues les voy a platicar cómo nace el día que la vida se detuvo. Hasta pronto.